Buenas gente de YouTube, esta vez estamos con un nuevo episodio de Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Lo siento por demorarme, es que me fui de viaje y ayer era 24, así que el tiempo era escaso. Bueno, sin más nada que decir, continuemos. Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 6. Una cita. Era un domingo por la tarde, y nuestro querido protagonista Kazuma estaba disfrutando de su tan ansiado y esperado día libre, un día en el que no tendría que preocuparse por las 5 cabezas huecas. En este momento, él se encontraba recostado en el piso, viendo el techo tranquilamente sin nada más que hacer. ¡Qué bien poder descansar!, pensó el chico. Quizás debería estar estudiando, pero parece que ya tengo los conocimientos académicos del chico que reemplace. Y si aún así necesito ayuda, se lo puedo pedir a Eris. Oye, tengo muchas cosas que hacer. No soy tu esclava, se quejó la diosa. Y yo no tendría que preocuparme por estas cosas, como estudiar ni de enseñarles a esas idiotas, y aquí estoy, contestó el joven, así que no te quejes y solo haz lo que te pida. En ese momento, la puerta sonó. El chico ignoró el primer llamado, pero viendo que seguían insistiendo no tuvo otra opción de ver de quién se trataba. ¿Quién diablos viene a molestar mi paz?, cuestionó molesto mientras abría la puerta. Al abrir la puerta, pudo ver que la persona que llamaba se trataba de Itsuki. Ah, ¿eres tú?, habló desinteresado el chico. ¿Qué necesitas? Oye, ¿esa es tu forma de saludar?, preguntó algo enojada la chica. Sí, así es, respondió sin demasiadas vueltas. Ahora dime para qué viniste. Suspiró. Supongo que tu actitud y modales no cambiarán. Vine para darte algo importante, dijo Itsuki. Ya estoy en casa, avisó la recién llegada Raiya. Itsuki, ¿has venido de visita? No, no lo hizo, respondió Kazuma, solo tiene algo importante que decirme y se va. Oh, vamos. Pasa un rato, invitó la pequeña niña mientras empujaba a los dos al interior del hogar. Está bien, tampoco es que sea algo que te pueda dar afuera, mencionó la pelirroja sentándose en la mesa junto a los demás. Toma, este es el sueldo que mi padre te ha enviado. Arriba de la pequeña mesa dejó un sobre. Kazuma lo tomó y lo abrió para poder ver cuánto dinero había allí. Son 5.000 yenes multiplicado por 5 hermanas por día, así que es un total de 50.000 yenes, explicó la menor de las Nakano. 50.000, es una buena cifra para tan poco tiempo de trabajo, dijo el chico emocionado, y hacía tiempo que no veía billetes de yenes, tan acostumbrado que estaba a los Eris. ¿Dijiste algo?, preguntó extrañada Itsuki. Nada importante, contestó rápidamente. Como sea esto hay que festejarlo a lo grande. ¿Te gustaría ir a comprar algo o ir a algún lado, Raiya? El rostro de la menor se iluminó con una gran sonrisa al oír esto, y dio una clara respuesta mientras se abalanzaba sobre él. Quiero ir al centro de juegos, expresó contenta. ¿Qué tal si vamos juntas, Itsuki? La cara de la chica cambió al ver a la pequeña y dulce niña y escuchar su pedido. Más tarde. No puedo creer que un lugar como este exista, exclamó emocionada Raiya. Oye, no era necesario que vinieras, mencionó Kazuma. No pude evitarlo, no podía negar su pedido. Es demasiado linda, respondió Itsuki. Y tú demasiado débil y fácil de manipular, respondió en voz baja Satou. Hermanito, juguemos a esto, señaló la menor a una de las máquinas de peluches. Claro, esto será pan comido, dijo chico acercándose al lugar. Insertó una moneda, tomó el rifle y apuntó al peluche más grande que había. Snipe, fueron las palabras que dijo antes de disparar, y de un solo disparo, derribó a 2 peluches, ganándolos a ambos. ¿Sé cómo hiciste eso?, preguntó sorprendida Itsuki. Bueno, lo único bueno que tengo es mi suerte, dijo orgulloso el joven. No existía otro resultado que no fuera mi victoria en este juego. Muchas gracias, hermanito, agradeció la niña. Toma, este peluche es tuyo. Kazuma tomó el peluche y lo observó. Se trataba de un canguro bastante adorable, pero que no le gustaba a él. Toma Itsuki, para ti. Al recibir el regalo, Itsuki se sonrojó completamente por la acción del chico. Bastante nerviosa y avergonzada, agradeció y tomó el obsequio.
Eso es un lindo detalle con Itsu-chan, hermanito. Señaló feliz Raiya. Y Itsu-chan. Repitió confundida y aún más avergonzada la pelirroja. ¿Sí? Mi hermanito me pidió que te llame de esa manera. Explicó la menor. Oye. No debías decirlo, maldita traidora. Se quejó Kazuma, lo hago para acercarme más a una de ellas, y esta pequeña me lo arruina. Ah, y ya veo, contestó sonrosada, si eso se lo pidió a él, entonces eso significa que, de verdad nos ve tan cercanos. Y además todo esto, se siente como si fuera una cita. Las dudas comenzaban a aflorar a Itsuki. Desde aquel día que él tuvo el ataque, se preguntaba constantemente cómo las veía el chico, qué tipo de relación tenían. Y todo lo que estaba ocurriendo este día, no la ayudaban a aclarar una respuesta. El día seguía pasando con ellos entre juego y juego, con Raiya siempre por delante buscando una siguiente máquina para divertirse juntos. Es en este momento que la chica decidió preguntarle al chico cómo la ve a ella. Oye, Kazuma, habló la pelirroja. Kazuma Desu. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nos ves a nosotras? ¿Qué tipo de relación tenemos? Preguntó nerviosa. ¿Qué clase de estúpida pregunta es esa? Cuestionó extrañado el chico. Ese solo contesta, por favor. Suspiró. Bueno, creo que es algo difícil de explicar. Supongo que somos compañeros de estudio formalmente y amigos informalmente, contestó seriamente. ¿Eh? ¿Cómo que formalmente e informalmente? La chica quedó confundida por la respuesta de él. Me refiero a que de manera formal soy su tutor, y ustedes son mis alumnas. Pero mientras no estemos estudiando ni nada por estilo, como ahora, seríamos y actuaríamos como amigos. Ah, ya entiendo, pero, ¿eso quiere decir que cuando estemos estudiando, no nos ves como amigas? Estás bastante preguntona hoy, comienzas a molestarme, dijo de la manera más calmada posible, como sea, las seguiría viendo como amigas, pero a lo que voy es que sería estricto con ustedes. Lo mismo pasaría si una de ustedes saliera conmigo. Al escuchar esto último, el corazón de la chica se aceleró por un momento y un rubor apareció por sus mejillas, pero ella no sabía la razón de esta reacción. ¿Eso contesta tus preguntas, amiga Itsuki? Preguntó Kazuma bromeando, no entiendo a qué vienen esas dudas repentinas. Sí, solo quería saberlo, nada más, contestó de manera cortante. Oye, no me vengas con esa actitud tsundere de repente, dijo serio el chico. Hermanito. Itsu-chan. Llamó Raiya, juguemos en este y volvamos a casa. Ambos jóvenes miraron hacia donde apuntaba la menor, y se trataba de una cabina de fotos. Al ver esto, Itsuki se puso un poco más nerviosa de lo que estaba. Oye, Raiya, ¿qué tal si vamos a ese otro? Propuso la chica. Hey, si te vas a negar a jugar con ella, no te hubieras molestado en venir. Exclamó el joven. Pero, Nakano trató de defenderse, pero el chico le interrumpió. Sin peros, te vienes igual. Y con esto, Kazuma tomó de la mano a la chica y la llevó hasta donde estaba su hermana. Los tres entraron en la cabina y se prepararon para la foto. Oye Itsu-chan, tu cara se ve algo seria, sonríe un poco. Pidió Raiya. No le pidas demasiado, hace lo que puede con su cara, molestó el chico. ¡Ey! Es solo que no estoy acostumbrada a las fotos. Contestó Itsuki. Bueno, no discutan, dijo sonriente la menor mientras tomaba las manos de ambos, ahora sonrían. 3, 2, 1. Esto parece como si, pensó sonrojada Itsuki. Parece como si estuviéramos tomándonos una foto familiar. Mencionó la pequeña antes de que se dispare el flash. Jajaja, mira la cara estúpida que pusiste, Itsuki. Se burló Kazuma. Tú tampoco te quedas atrás. ¿Qué tratabas de hacer? Cuestionó entre risas la muchacha. Toma, esta es para ti, Itsu-chan, dijo Raiya entregando una copia de las fotos. Gracias, habló avergonzada la joven mientras guardaba la foto. Muchas gracias, hermanito. Recordaré este hermoso día para siempre. Dijo con una gran sonrisa. ¿No hay de que acaso no soy el mejor hermano del mundo? Habló orgulloso Kazuma. Lo eres. Contestó su hermanita. Oye, baja los humos, pidió Itsuki algo incómoda por esta situación.
Gracias a ti también por venir con nosotros, Itsuki, mencionó Kazuma, haciendo que ésta se sonroje. Raiya lo aprecia mucho también. Los tres abandonaron el lugar, dirigiéndose hacia las afueras del centro comercial. Bueno, no pude disfrutar como quise mi domingo, lamentablemente, habló apenado Kazuma. Por cierto, todas ustedes recuerden estudiar y hacer su tarea. Ah, todavía tengo algo que hacer, respondió la quinta hermana, tratando de alejarse de él. Suenas demasiado sospechosa, señaló el chico, más te vale no estar escapándote. Espero que para mañana tengan todo listo. Hermanito, hay 4 Itsu-chans allí, habló la más pequeña. 4 Itsu-chans. ¿Qué tonterías di? En ese momento, Kazuma se dio cuenta de lo que podría estar refiriéndose Raiya. Oh no, no me digas que... Al darse la vuelta para ver dónde apuntaba su hermana, pudo observar cómo el resto de las hermanas Nakano estaban en el lugar. Y no solo eso, sino que también iban vestidas con yukatas. Itsuki, ¿qué haces con él? ¿Y por qué llevas ese peluche? Preguntó furiosa Nino. No me digas que... Vaya, ¿y con qué Itsu-chan además, señaló Ichika, parece que su relación avanza bastante rápido. Itsuki, no había tiempo para una cita ahora, dijo Miku, ahora debemos apresurarnos para llegar al festival. No es lo que piensan. Exclamó nerviosa Itsuki. Mientras todas las hermanas acusaban a la menor, Yotsuba se acercó a la pequeña Raiya para hablar con ella. ¿Quién eres? ¿Acaso eres la hermana de Kazuma? Preguntó la chica del lazo, recibiendo un asentimiento por parte de la otra como respuesta. Ven con nosotras al festival, vamos todas juntas. Ni hablar, no convenzas a mi hermana con tus cosas, expresó seriamente el joven. Entonces no podemos, hermanito. Preguntó dulcemente Raiya. ¡Ah, maldición! Mi punto débil. Se quejó adolorido Kazuma por esto. Está bien, podemos ir, pero antes, ustedes 5 deben de hacer su tarea. No. Se quejaron las quintillizas antes de ser arrastrada hasta su departamento para terminar sus deberes. A fin del capítulo 6. Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 7. Festival de Fuegos Artificiales Parte 1. Luego de una pequeña cita con Itsuki, Kazuma se encontraría por casualidad a las otras hermanas a punto de irse hacia el Festival de Fuegos Artificiales. Pero como éstas no habían hecho su tarea, el chico las arrastró nuevamente hacia su hogar para que terminen estos deberes y así poder ir a disfrutar del evento. ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? Se quejó Nino, vamos a llegar tarde al festival. Pues si hubieran hecho sus malditos deberes nos ahorraríamos toda esta basura. Exclamó Kazuma. Para sorpresa del chico, las 5 hermanas terminaron increíblemente rápido la tarea, por lo que se dispusieron a irse. Finalmente, tanto las quintillizas como Kazuma con su hermana pequeña llegaron al festival. Mientras las chicas echaban un vistazo por su alrededor junto con la pequeña Raiya, el joven se encontraba detrás de ellas apoyando su espalda en un árbol. Kazuma, no te quedes atrás. Vociferó Yotsuba. Como digan, respondió Kazuma sin demasiada emoción, están demasiadas emocionadas el día de hoy, por alguna razón. Oye, no deberías de tener esa cara en un festival como este, habló una de las chicas mientras se acercaba a él. Tampoco es que pueda hacer mucho, es con la que nací. Además, solo estoy pensando, pensó por momento al ver a la chica, ¿eres Itsuki? No. Claro que soy yo. Exclamó molesta, ¿es que no me reconoces? Lo dices como si fuera fácil identificarlas, cuando la única diferencia que hay entre ustedes es sus voces y peinados. Y justamente ahora estás peinada de otra forma, solo me complicas las cosas. Se quejó Kazuma. Hago lo que quiero con mi pelo. No me das órdenes. Al escuchar esta pequeña discusión, Ichika y Miku se acercaron a Kazuma, mientras que Itsuki se alejaba del lugar. Vaya problemas en el paraíso. Bromeó la mayor, lo primero que deberías hacer cuando ves que una chica cambia de peinado es hacerle cumplido, ¿sabías? Ah, ¿sí? Qué interesante, cuéntame más. Dijo sarcásticamente Kazuma, realmente no necesito tus consejos ahora, Ichika. ¿Qué te sucede para que estés tan amagado?
Preguntó Ichika, acercándose más a Kazuma y comenzando a hablarle al oído. ¿No te emociona un poco el saber que quizás no llevamos nada debajo del yukata? Puede ser que un poco, pero la verdad es que no me interesa ahora, respondió seriamente. Son historias demasiado viejas, además. ¿No estás seguro que solo son historias viejas? Cuestionó curiosa tomando uno de los bordes de su vestido. Jaja, solo estoy bromeando. ¿Te pusiste nervioso? Ya te lo dije hace un tiempo, vas a necesitar más que eso para provocarme algo. A estas alturas, ya he pasado por demasiadas situaciones de ese estilo. Justo en ese momento, el teléfono del chica con cabello corto comenzó a sonar. Se apresuró en contestar y se alejó del grupo. Y chica, ten cuidado de no perderte. Y no tardes demasiado tampoco, advirtió Nino. No te preocupes, solo estoy hablando por teléfono, será rápido, contestó la apuntada. Viendo que las otras hermanas comenzaban a avanzar, Kazuma decidió levantarse para alcanzarlas. ¿Tienen pensando ir a algún lugar?, preguntó el chico. ¿Acaso te importa?, respondió de mala gana Nino. Se suponía que hoy solo estaríamos nosotras. ¿Por qué tienes que venir? Claramente por ustedes no fue, y muchos menos por ti. Solamente estoy aquí por mi hermana, ella sí quería estar en el festival y jamás la dejaría solas con ustedes. Hermanito, exclamó Raiya, sosteniendo una bolsa llenos de peces. Mira, Yotsuba atrapó esto por mí. Y también me compró esta bolsa de fuego artificiales. Yotsuba, ¿estás tratando de comprar a mi hermana?, acusó Kazuma. No es eso, jajaja. Es que ella es tan linda que cuando la veo, no puedo evitar querer darle un regalo. Como digas, Raiya, ¿le agradeciste? Muchas gracias, Yotsuba. Me agradas mucho. La pequeña se abalanzó para abrazarla. ¿Puedo llamarte Yotsu-chan? Ah, claro que puedes llamarme así. Eres súper tierna. Ojalá fueras mi hermanita. Yotsuba correspondió el abrazo. Un momento, si me caso con Kazuma, contarías como mi hermana. Yotsuba, te oigo, no le metas ideas raras a mi inocente hermana, avisó el chico. ¿Y podrían dejar de decir sus ideas en voz alta? El grupo trataba de avanzar como podían, pero debido a la gran cantidad de personas que habían, era cada vez más difícil. TSK, es horrible caminar entre tanta gente, se quejó Satou. ¿Cómo diablos se supone que veremos algo de esta manera? Es que Nino alquiló una terraza de un local, así que no tendremos problemas allí, explicó Miku. Menos mal que gastan bien su dinero. Entonces, mencionó Kazuma, vayamos de una vez a ese lugar. Espera, detuvo Nino, no siempre se puede venir a un festival. Primero quiero ir a por algo de comer. Me sorprende que hayas sido tú la de la idea, y no Itsuki, señaló el joven. Oye, se quejó la mencionada. Sabes que digo la verdad. Como sea que quieren, más vale que ustedes tengan dinero. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad, chicas? Preguntó Nino. Venga, a la de 3 lo decimos. 1, 2, 3. Chocolate. Yakisoba. Pastel. Raspado. Pescado frito. ¿De verdad son hermanas?, cuestionó serio el joven. Para poder comprar toda esa comida, tuvieron que hacer una pausa, por lo cual cada vez faltaba menos tiempo para que comiencen los fuegos artificiales. Oigan, ustedes. Están yendo demasiado lento, gritó Nino. ¿Qué diablos le pasa hoy a ella?, preguntó Kazuma. Nunca la vi tan emocionada. Bueno, en general ustedes 5 han estado igual. Es que venir aquí nos recuerda a mamá, respondió Miku. A ella le gustaban mucho los fuegos artificiales, así que nos traía cada año. Desde que falleció, nosotras venimos siempre. Es bastante importante para nosotras. Ah, entiendo, se limitó a decir el chico. Cuanto más caminaban, más gente había, dificultando un montón el andar. Esto, sumado a la distancia que había de entre ellos, provocarían que comenzaran a separarse. Esperen, ¿dónde están todos?, cuestionó exaltada Nino al no ver a nadie detrás de ella. Yotsuba, Ichika, Itsuki, Miku, Kazu. Ay, Kazuma Desu. Kazuma apareció de la nada y tomó la muñeca de la chica. Vamos de una vez al lugar. No te he invitado, mencionó Nino. ¿Y crees que eso importa ahora?
exclamó el chico, andando. ¿O es que acaso no quieres ver los fuegos artificiales con las demás? Después de una larga caminata, finalmente se habían alejado de la multitud y llegado al lugar indicado. Comenzaron a subir a la terraza, y el momento que llegaron arriba coincidió con el comienzo la función principal del festival. Lamentablemente, en aquella terraza no había nadie más que ellos dos. Oh, claro, había olvidado que solo yo conozco la dirección de este lugar, habló la chica. Dime que estás bromeando, por favor. No, digo la verdad. Comienzo a pensar que ustedes no son tontas, son estúpidas a niveles demasiado altos. Incluso me recuerda a las otras tres, pensó Kazuma. Ag. Es que no lo puedo creer. ¿Por qué tengo que ver los fuegos artificiales justo contigo? ¿Quieres que te recuerde gracias a quién nos atrasamos por comprar comida? ¿O quién fue la inteligente que alquiló un lugar privado pero no le dijo la dirección a sus hermanas? Preguntó furioso Kazuma. Sabes. Hoy no estoy de humor para discutir contigo. Vociferó Nino, así que cállate. Justo en ese preciso momento, el teléfono de la quintilliza sonó, por lo que se apresuró para contestarlo. Es Yotsuba. Exclamó la chica, Yotsuba. ¿Estás con la hermana de Kazuma? Ya comenzaron los fuegos artificiales. ¿Dónde están? La base del reloj. Bien, quédate allí que ya voy a buscarte. Nino cortó la llamada y le habló nerviosa directamente a Kazuma. No te quedes allí, llámalas también. Lo haría, pero no tengo sus números. Eres un inútil. Gritó, no puedo creerlo, con todo lo que me esforcé hoy, y que todo termine así. Suspiró. Está bien, no te preocupes. Me encargaré de traerlas a todas, para que vean los malditos fuegos artificiales. ¿De verdad planeas hacerlo? ¿Quién eres tú y qué hiciste con Kazuma? Oye. Encima que hago algo bueno por ti. Y te quejas. Ve, bueno, lo siento, está bien, te lo encargo, Kazuma. Mucha suerte. No la necesito igualmente. Kazuma bajó las escaleras para llegar nuevamente a las calles llenas de gente, decidido a aventurarse en su búsqueda. Muy bien, con mi suerte esto no debería ser difícil, aseguró Satou. Y efectivamente, luego avanzar un poco encontró a Ichika hablando por teléfono. Al gritar su nombre, ella terminó su llamada. Ichika. Qué rápido apareciste. Habló Kazuma, vamos a la terraza de una vez, tienes que ir a ver los fuegos artificiales con las demás. Cuando él estiró su mano para tomarla, un desconocido agarró su brazo para detenerlo. ¿Quién eres tú? Preguntó el hombre extraño. Eso es lo que tendría que preguntar yo, contestó Kazuma. Ahora, quíteme la mano o puede que pasen dos cosas, y créame que ninguna le conviene a usted. Niño maleducado, ¿se puede saber qué relación tienes con Ichika? Primero que nada, no tendría que importarle. Segundo, es demasiado extraño que un hombre mayor esté a solas con una menor. Tercero, yo soy el gran Kazuma Satou, el mejor estudiante de la academia y el tutor de... Su gran discurso se vio interrumpido al fijarse que ya ni Ichika ni el señor estaban enfrente de él. Estaba completamente solo de nuevo. ¿Dónde diablos se fueron? ¿Qué ocultas, Ichika? Kazuma. Una voz lo llamó detrás de él, así que el chico se dio la vuelta para ver de quién se trataba. Y la persona que lo llamaba se trataba de la hermana del medio, Miku. Miku, menos mal que te encuentro. Y más en toda esta multitud. Yo más bien diría que fue al revés. Y resulta fácil hallarte cuando destacas tanto gritando de esa forma. No estaba gritando. Y como sea, ahora debemos encontrar rápido a Ichika por aquí. Ah, espera. Lo detuvo la chica, me pisaron el pie, así que ve tú primero. ¿Y perderte de vista? No, gracias. Kazuma se agachó en ese momento, dándose la vuelta también. Vamos, súbete que a mi espalda. ¿Qué? ¿Lo dices, en serio? Aunque algo insegura con la idea, Miku se subió sobre el chico. Cuando se aseguró que estaba bien acomodada, Kazuma empezó a caminar. No te preocupes, ya estoy acostumbrado a esto de llevar a alguien a mis espaldas. Oh, ya veo, dijo decaída la chica, ¿acaso fue con una de esas chicas que nombraste aquella vez? Megumin, Aqua y Darkness.
El joven se dio cuenta de que estaba hablando de más sin querer, así que ahora debía arreglar la situación. Claro que no, me refiero a mi hermana. Por alguna razón, Miku no creía aquellas palabras, estaba segura que debía ser una de esas chicas. Pero al mismo tiempo, no terminaba de entender por qué esto le molestaba a ella. Como sea, Kazuma trató de cambiar de tema. ¿Ves a chica o alguna de tus hermanas? No veo a nadie por aquí, respondió la chica mirando por todos lados. Diablos. En fin, no llegaremos a ningún lado así, ni la alcanzaremos a ella. Así que mejor hagamos una parada para vendarte el pie, propuso el chico. ¿No era que ibas a poder cargarme sin problemas? No es por eso, es más, yo estoy bastante cómodo, hasta ahora tenía que cargar a Megumin, así que se siente bien sentir esos pechos apoyarse en mi espalda, es solo para que sea más fácil para los dos el movernos. Está bien, si no queda otra. Kazuma llevó a Miku hasta unos escalones que habían algo alejado del lugar. La dejó allí y comenzó a vendar su pie. Bien, creo que con esto estará mejor, anunció Kazuma al terminar su trabajo. Gracias, dijo sonrojada la chica. Al estar algo cansado, el chico decidió sentarse al lado de la chica para descansar un momento. De paso, así podría hablar un poco con ella. ¿Entonces de verdad viste a chica? Preguntó insegura Miku. Te dije que sí, y ella también me vio. Pero de la nada apareció ese tipo extraño, respondió el chico, solo quedan 40 minutos, si esto sigue así no podrán ver los fuegos artificiales juntas. ¿Realmente te preocupas por esto, incluso cuando no tienes por qué involucrarte? Por supuesto, ¿por quién me tomas? Podré parecer algún monstruo, pero también tengo algo de corazón. Al fin y al cabo, ustedes pusieron todos sus esfuerzos para venir aquí. En ese momento el chico se levantó, y estiró su mano hacia Miku para ayudarla a levantarse. Ahora dejémonos de chácharas y vamos a buscarlas, habló con seguridad el joven. ¿Sí? Contestó sonriente la chica tomando su mano. Luego de ayudarle a levantarse, dos jóvenes chicas se acercaron a ellos dos. Hola, buenas noches, saludó una de ellas, estamos haciendo una encuesta sobre el festival. Lo siento, estamos demasiado apurados, dijo Kazuma. Daremos un cupón de descuento de 100 yenes a las personas que participen. Agregó la segunda mujer. Yo no me vendo tan barato, así que no insistan, volvió a decir el joven. Vamos, solo una pregunta. Siguió insistiendo la primera, ¿puedo preguntar qué tipo de relación tienen ustedes dos? No creo que haga falta preguntar eso, con solo verlos podemos decir que son novios, mencionó la otra. Sé claro que no. No somos novios, respondió sonrojada Miku. Disculpen, pero eso es lo que parece, señaló la encuestadora, apuntando a las manos de los jóvenes que estaban tomadas. Al fijarse en esto, Miku quiso desprenderse de él rápidamente, pero el chico tomó con más fuerza su mano, haciendo que ella se sonroje más. No, se confunden, nosotros somos, trató de explicar la Nakano. Sí, somos novios, interrumpió Kazuma, y si no les molesta, me gustaría seguir disfrutando mi cita con mi chica a solas así que no molesten. Kazuma comenzó a caminar, alejándose del lugar e ignorando las palabras de las dos chicas, mientras seguía tomando la mano de Miku con fuerza. Kazuma, ¿por qué tú? Cuestionó nerviosa y colorada. Solo le dije lo que querían oír, no iban a dejar de insistir hasta que les respondiéramos, contestó, mira, allí está Itsuki. Itsuki. Al escuchar su nombre, rápidamente la chica se volteó emocionada al ser encontrada y ya no seguir sola. Kazuma, Miku. Menos mal que aparecen. Exclamó feliz la hermana menor. Sí, tuvimos suerte. Agregó Miku. Solo nos falta encontrar a Ichika, Yotsuba dijo que estaba en la torre del reloj, finalizó el chico. Así, el grupo de 3 se puso en busca de la hermana mayor. Pero no haría falta buscar demasiado, ya que Kazuma, quien estaba detrás de las dos hermanas, sería interceptado por ella. Vaya, parece que lograste encontrar a varias Yae. Susurró Ichika. Ich. Antes de poder terminar su oración, sería silenciado por la chica al colocar sus dedos sobre sus labios. Después de esto, ella lo tomaría de la muñeca y lo arrastraría lejos de allí.
Las otras dos, al estar extremadamente distraídas, tardaron bastante tiempo hasta que se dieron cuenta de la ausencia de Kazuma. ¿Eh? ¿De dónde está Kazuma?, preguntó Itsuki al no verlo. No lo sé, estaba detrás de nosotras, mencionó Miku, comprobando que ya no había nadie tras ella. No puede ser que lo hayamos perdidos, se lamentó la pelirroja. En fin, supongo que lo mejor será seguir en busca de Yotsuba e Ichika, por lo menos. Quizás con algo de suerte está con alguna de ellas. Oye, Itsuki, quiero hacerte una pregunta ahora que estamos solas, habló determinada la hermana del medio. ¿Qué clase de chicos crees que es Kazuma? ¿Y qué es lo que opinas de él? ¿A qué te refieres? ¿Y por qué me preguntas a mí? Bueno, es que me preocupa que sea alguien mujeriego, ya que ha mencionado a un montón de chicas. Y te lo pregunto a ti porque junto a Yotsuba eres la más cercana a él. Ah, ya veo. Bueno, no creo que sea esa clase de chicos igualmente, incluso dudo que tenga alguna clase de experiencia. Recuerda también lo que dijo aquella vez en la cafetería. Y lo que pienso de él, aunque nos conocemos desde hace poco, puedo decir que con seguridad que es un idiota, mal hablado, egocéntrico y un largo etcétera de cosas negativas, pero por otro lado, en el fondo también es alguien amable, que realmente se preocupa por la gente. Es alguien en quien realmente se puede confiar en algunos momentos. Yo realmente creo que tiene un buen corazón. Entiendo. Por lo que veo que dices, supongo que a ti también te gusta. ¿Qué? Sé claro que no me gusta. Un momento, ¿cómo que también? Eso no importa ahora, sigamos mirando por si encontramos a alguien. Volviendo con Kazuma y Ichika, ella finalmente había dejado de arrastrarlo al llegar a su destino. Un callejón bastante lejos de las demás. Bueno, más te vale que la razón por la que me arrastraste hasta un callejón oscuro alejado de todos sea por lo que estoy imaginando. Si no, estaré bastante decepcionado, rompió el silencio el chico. Jaja, eres bastante gracioso, ¿sabes? El rostro de la chica pasó de una sonrisa a una expresión seria, y arrinconó contra la pared a Kazuma. Bien, tengo algo importante que decirte, y es justamente sobre lo que me dijiste antes. Creo que esta clase de situaciones debería de ser al revés, dijo el joven bastante cómodo con la situación, aunque no me voy a quejar, la verdad. Siempre quiso experimentar un cabedón. Hablo en serio ahora, mencionó fríamente Ichika, no puedo ver los fuegos artificiales con las demás. A fin del capítulo 7. Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 8. Festival de Fuegos Artificiales parte 2. Luego de una extensa y larga búsqueda, finalmente Kazuma había dado con Ichika. Pero luego de que ésta lo llevara a un lugar alejado, le diría algo que lo dejaría totalmente sorprendido. Me tengo que ir, así que no podré ver los fuegos artificiales con las demás, declaró seria Ichika, que luego lo cambiaría con una sonrisa. Somos todas iguales, no creo que noten que no estoy jaja. Sí, claro, son estúpidas pero tampoco tanto, habló Kazuma. Bueno, alguien me está esperando, así que me tengo que ir, dijo la chica mientras salía del lugar. Ah no. Ni sueñes que te irás tan rápido sin explicármelo bien. Exclamó el joven. Ichika se detuvo, y se dio la vuelta para contestarle. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Por qué estás tan interesado en lo que hago? ¿Porque eres nuestro tutor? Claro que no, pedazo de idiota. Da igual si soy tu tutor, amigo o compañero. Solo quiero saber qué diablos está sucediendo. Volvió a alzar la voz Satou. ¿Ah, solo por eso? Cuestionó la Nakano. Bueno, supongo que te lo podré explicar más adelante. Ichika volvió a avanzar hacia la calle. Kazuma no la iba a dejar irse como si nada, así que estaba a punto de abalanzarse sobre ella. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, la chica se detuvo al final del callejón. Oh no, habló asustada mientras se apoyaba en la pared. Kazuma se acercó un poco más para saber qué es lo que miraba tan preocupada la chica. ¿Ese no es el viejo que estaba contigo antes?, preguntó él al verlo. Es mi compañero de trabajo, explicó la joven. Ah, viene hacia aquí. ¿Qué hago? Me fui en medio del trabajo, así que debe de estar enojado. ¿En medio del trabajo? Oye, ¿en qué clase de lío estás metida?
cuestionó furioso Kazuma, mientras sentía que el hombre estaba cada vez más cerca. TSK, ahora trata de escapar por el otro lado del callejón. Sin muchas opciones en ese momento, Ichika abrazó a Kazuma para así poder cubrirse, avergonzando a los dos en el proceso. Al ver esto, el misterioso hombre lo pasó por alto, pero se sentó en la esquina del callejón. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar así?, preguntó Kazuma. Solo un poco más, contestó Ichika. La gente pensará que somos novios al vernos así. Supongo que sí, no estamos en Occidente, respondió el chico, aunque mientras no pasen unas chicas haciendo encuestas, no creo que importe. ¿Chicas haciendo encuesta?, cuestionó extrañada. ¿Qué tendría eso de malo? Bueno, es una larga historia, explicó el joven. Hola. Habló repentinamente el hombre, asuntando a los dos. Por suerte, solo estaba hablando por teléfono, hay algunos problemas, pero la sesión sigue en pie. ¿Sesión?, repitió confundido Kazuma. Él es un fotógrafo, y yo trabajo en su local, explicó Ichika, soy su ayudante, es algo que me gusta bastante hacer. ¿Ayudante de fotografía? No lo sé, no terminas de convencerme, además tú crees que es bueno trabajar durante tu época de estudiante, teniendo en cuenta en la situación que estás. Siempre hablando de lo mismo. Kazuma, ¿qué es lo que te motiva para estudiar todo el tiempo?, cuestionó Ichika. Bueno, ahora que lo pienso no tengo un motivo real. Solo me pongo en el papel y le exijo tanto ya que soy su... En ese momento y por un instante, en la mente del chico apareció un recuerdo, en el que aparecía una niña pequeña frente a él. ¿Qué diablos fue eso? Se cruzaron mis recuerdos con el del otro chico. Ah, te encontré, chica, exclamó el hombre, asustando a los dos jóvenes. ¿Qué estás haciendo allí? Me lo explicarás luego, debemos apresurarnos ahora. Pero a quien fue a buscar no era a la chica real, sino que se había confundido y estaba tomado a Miku, la cual no sabía qué estaba ocurriendo. Miku. No me digas que la confundió conmigo, dijo preocupada la chica. Sí, me pregunto cómo podría pasar algo así, ¿verdad?, preguntó irónicamente Satou. Ahora vamos tras ella. Ambos partieron rápidamente en búsqueda de la chica. La mayor de las Nakano trataba de llamar a su hermana al celular, pero no conseguía contactarla. Allí está, exclamó Kazuma mientras aumentaba su velocidad para alcanzarla. Disculpe, y yo no soy... Miku trataba de explicarle al hombre quién era, pero antes de terminar pudo sentir que otra persona la tomaba y salvaba a Kazuma. El hombre, furioso al notar que ella se había soltado, se dio la vuelta para ver que el chico de antes tenía a Ichika. Tú otra vez. ¿Se puede saber qué está haciendo?, vociferó. Dime. ¿Cuál es tu relación con ella? Espero que me escuches esta vez, viejo verde. Yo soy el gran Kazuma Satou, tutor y amigo de esta chica. Así que te exijo que la dejes en paz si no quieres problemas públicos. Viejo verde. Tutor y amigo. ¿Pero qué estupideces estás diciendo? Aquí el único que está diciendo estupideces es usted, bigotitos. Está llevándose a la fuerza a una chica. Y además te estás equivocando, ella no es Ichika. Disculpe. Ichika llegó a escena y trató de detener la discusión, sin éxito. Yo jamás confundiría su cara. Ahora, suelta de una vez a nuestra actriz más valiosa. Escuchar esto dejó extremadamente confundido a Kazuma. ¿Qué? ¿Actriz? Ichika, me asustaste. Pensé que esto era mucho peor. Vaya, ahí estabas, andando, Ichika, ordenó el hombre. Perdón por confundirme de persona, pero tenemos que irnos urgentemente a una audición muy importante. Pues lo siento, pero ella tenía un compromiso importante antes de esa llamada, afrontó el joven. Ichika, ¿de verdad no vas a ver los fuegos artificial? ¿Puedes darle mi mensaje a las demás? Y dicho esto, ella junto al hombre se retiraron. Maldición, se quejó el chico. Kazuma, ya no puedo más, habló Miku, mi pie duele demasiado. Síguela, por favor. Pero, ¿dónde está Itsuki? Estabas con ella, y no pienso dejarte sola. Aquí estoy. Apareció agotada la hermana menor. Perdón por la demora, pero fui a buscar a Yotsuba. Hola. Saludó Yotsuba. Estuve cuidando de tu hermanita, Kazuma, así que me debes una. Perfecto.
Si ya están todas aquí, será mucho más fácil. Dijo contento el chico, en aquel edificio está Nino, vayan con ella que yo iré por Ichika. Solo quedaban 10 minutos, por lo que Kazuma se apresuró para ir tras la hermana mayor, mientras las demás se dirigían hacia aquella terraza. Por suerte para él, no tardó demasiado en llegar al lugar en el que se encontraba la chica. Ichika. Llamó el joven mientras bajaba las escaleras. ¿Dónde está ese tipo? Fue a buscar el auto, contestó la joven. Bien, porque necesito hablar seriamente contigo, mencionó. ¿En serio piensas irte así sin más? Kazuma, te lo volveré a preguntar y quiero que seas sincero. ¿Por qué te metes tanto en nuestras vidas si solo eres nuestro tutor? Porque ahora mismo no estoy actuando como tutor, sino como amigo. Y porque también le prometí a Nino que las reuniría a ustedes 5 para ver los fuegos artificiales. Ya veo, dijo con una sonrisa. Toma, léelo. Ichika sacó una pequeña tableta y se lo entregó al joven. Al tomarlo, Kazuma pudo observar que se trataba de un guión. Hace medio año, mi representante me encontró en una búsqueda de talentos y me contrató. Desde entonces me ha estado ayudando con papeles pequeños sin demasiada importancia. Pero me dijeron que iba a haber una audición para reemplazar a una actriz en una película importante, explicó Ichika. Este podría ser finalmente mi gran debut. Ya veo, ¿y eso es lo que quieres? Sí, realmente lo deseo, admitió sonriente. Ah, parece que allí viene mi representante. Definitivamente ganaré ese papel. Vuelvo enseguida. Oye. Ichika se volteó al ser llamada por el chico, el cual tomó y apretó la cara de ella, sorprendiéndola por la acción y por la poca distancia que había entre sus rostros. Deja de forzar esa sonrisa, dijo seriamente el chico, siempre sonríes para ocultar tus verdaderos sentimientos. Resulta ser algo molesto, así que deja de pretender que estás bien. Qué curioso que lo hayas notado tú, señaló Ichika mientras se separaba del chico. Pensé que por fin me había convertido en la hija mayor cuando comencé a trabajar de esto. No les dije nada a las demás hasta que no fuera independiente, e ignoré la promesa de ver los fuegos artificiales juntas. Es por eso que me preocupa fallar la audición. Si eso pasa no podré volver a verle la cara a ninguna. Quédate tranquila, estoy seguro que no les molestará si se lo explicamos. Kazuma se acercó nuevamente a ella y le dio un pequeño golpe en la cabeza. Blessing. Ouch. Se quejó Ichika, hacía falta ese golpe. ¿Y qué se supone que significa blessing? El golpe no era necesario, pero debía descargarme después de todo lo que tuve que pasar, sobre todo contigo, explicó el joven. Y lo de blessing, digamos que es un hechizo de buena suerte de una vieja conocida. En medio de la charla, varios bocinazos comenzaron a sonar por parte del auto del representante, apresurando a la chica. Bueno, hora de irse, dijo Ichika retirándose. Bueno, cuando vuelvas te ayudaré a disculparte con ella. Así que esfuérzate. Tiempo más tarde. El festival ya había acabado hace rato. Ichika se encontraba saliendo de la audición y dirigiéndose a Kazuma, el cual se encontraba esperándola. ¿Y? ¿Qué tal te fue? Preguntó Kazuma. ¿Cómo decirlo? Pronunció Ichika sonriendo. Fue una presentación increíble, habló el representante. Ella pasó sin problemas. Nunca pensé que Ichika haría semejante expresión. Y la persona que lo hizo posible eres tú, así que, bueno, yo también estoy interesado en ti. Si no quieres que te pase algo, no vuelvas a decir eso y ni se te ocurra acercarte a mí, dijo serio Kazuma. Como sea, si ya terminaron me llevo a Ichika. ¿Eh? Espera, ¿dónde te la llevas? Preguntó el hombre, siendo totalmente ignorado. Ambos jóvenes caminaron por las silenciosas y oscuras calles, en dirección a un parque donde estaban las otras 4 hermanas junto a Raya esperándolos. Suspiró. Supongo que ellas deben de estar enojadas conmigo por no ver los fuegos artificiales todas juntas. Yo que tú no sacaría conclusiones precipitadas, además no es demasiado pronto para rendirse con los fuegos artificiales. Ah, allí están Ichika y Kazuma, habló Yotsuba. Al llegar al lugar acordado, se encontraron a las chicas encendiendo las pequeñas pirotecnias que había comprado Yotsuba para la hermana pequeña del chico. Kazuma, ya está todo listo. Exclamó Yots mientras comenzaba a jugar con uno de ellos. No pudimos esperar más, así que empezamos antes.
Es todo gracias a ti por comprar los fuegos artificiales, habló el joven. Bien hecho. Tú, exclamó Nino acercándose a Kazuma, se suponía que las traerías a las 5 a la terraza, o por lo menos le dirías bien el lugar. ¿De verdad me vas a decir eso después de todo el trabajo que hice? Se quejó Satou. Aún no había terminado. Lo que quería decirte es que aún así buen trabajo. Y luego de decir esto, se dio la vuelta y volvió con las demás. Esa chica nunca cambia, lamentó Kazuma. Las chicas comenzaron a repartirse los fuegos artificiales. Miku le ofreció uno a Kazuma, pero este lo rechazó. Todas comenzaba a animarse más y más hasta que Ichika las llamó a todas. Lo siento, dijo apenada mientras hacía una reverencia, que todo terminara así es por mi culpa, de verdad que lo siento. No hace falta que te disculpes, dijo Itsuki tratando de animarla. Ella quería hacerlo, de verdad que se sentía culpable, mencionó Kazuma. ¿En serio, por qué no nos llamaste? Cuestionó sería Nino. Es cierto que tenés gran parte de la culpa por lo que pasó hoy, pero también fue la mía al no decirles dónde debíamos reunirnos. Realmente odio mi mal sentido de ubicación, mencionó Itsuki. Cuando fui a buscar a Yotsuba tardé demasiado. Yo no hice más que meter la pata, habló Miku. Aunque no entienda muy bien qué pasa, diré que también es mi culpa, dijo Yotsuba alegre, solo fui mirando las tiendas sin importancia. Yotsuba, esfuérzate un poco, por lo menos, pensó el joven. Chicas, dijo Ichika emocionada por las palabras de sus hermanas. Ten, esto es para ti, habló Nino mientras le entregaba un fuego de artificio. Al tener una a las 5, se colocaron en ronda mientras encendían sus pirotecnias. Mamá siempre nos decía, si una falla, las 5 debemos superarlo. Si una es feliz, la compartimos con las 5. Y así también la alegría, tristeza, enojo y también el cariño. Porque cada una de nosotras, es una quinta parte de un todo. Kazuma observaba desde un banco cómo se divertían las hermanas, mientras que también miraba que en el banco de al lado estaba su hermana durmiendo tranquilamente. Demonios, ¿qué me sucedió hoy? Normalmente no suelo actuar así, debo dejar de ser tan blando. El joven se levantó de aquel banco y se dirigió hacia la calle, en donde había varias máquinas expendedoras. En un principio solo iría a buscar un refresco o algún café para recuperar energías, pero una de las máquinas le llamó muchísimo más la atención. Una máquina expendedora de alcohol. Vaya, pero ¿qué hace esta maravilla aquí? Definitivamente estoy de suerte. Exclamó contento el chico. Eris. Necesito tu ayuda. ¿Y ahora para qué? Por favor, haz que esta máquina acepte mi id para que me haga pasar como mayor. Me estás pidiendo que cometa un delito. Cállate y hazlo. Además, ¿quién diablos te va a denunciar por esto? No existes en este mundo. Oye, no hacía falta ser tan brusco, sobre todo con eso último. Aun con peros, la diosa decidió darle una mano al joven, para así poder conseguir de una vez una pequeña lata de cerveza. Gracias, Eris. Con su lata en mano, volvió al banco donde estaba sentado antes y comenzó a beber tranquilamente. Aunque esto no pasaría desapercibido por las quintillizas. Kazuma. ¿Qué haces bebiendo eso? Preguntó sorprendida Itsuki. ¿Qué tiene de malo? Cuestionó el joven. Eres menor de edad. No puedes beber alcohol. Argumentó Miku. Como si fuera la primera vez que lo hago, dijo mientras daba otro sorbo, ya estoy acostumbrado. Bebiendo cerveza siendo menor y encima en vía pública, habló Nino mientras se sonrosaba levemente. ¿Qué, rebelde? Nino. ¿Estás bien? Cuestionó Yotsuba. Quiero decirte por supuesto. Dijo rápidamente la chica, es imposible que pudiera fantasear por un chico como él solo por eso. Pero yo no dije nada de eso, apuntó la chica del moño. Volviendo con Kazuma, él se seguía bebiendo tranquilamente mientras observaba a las hermanas jugar. Pero poco a poco comenzaba a sentir sueño, acompañado de un pequeño mareo. ¿A qué viene esta sensación? Se preguntaba el chico, normalmente puedo beber mucho más que una simple lata. Parece que por algún motivo tienes la misma resistencia que el chico que reemplazas, señaló la diosa. ¿En serio? Debe de ser una broma esto.
Cada vez su sueño era mayor, pero antes de ser vencido por este, se tomaría todo lo que quedaba en la lata. Ahora sí, se recostaría sobre aquel banco y caería dormido. Al observar esto, una de las chicas se acercó curiosa. Vaya, y yo que te quería agradecer, habló y chica, una lástima que estés dormido. Ella se acercó más a él y se sentó a su lado. Has trabajado duro hoy, dijo mientras colocaba la cabeza del chico sobre sus piernas. Gracias, ahora descansa. Oye, me vas a ojear si me sigues mirando así, comentó Kazuma. ¿Estabas despierto? No, pero me despertaste cuando me moviste, respondió, para luego acomodar mejor su cabeza y colocar su mano sobre la pierna de la chica. Ahora no te muevas demasiado, tus piernas son muy cómodas y suaves. Entendido, tómalo como una recompensa por tu esfuerzo de hoy, finalizó la joven sonrojada mientras comenzaba a acariciar el cabello de Kazuma. Fin del capítulo 8. Bueno gente, hasta aquí el video, les pido de todo corazón que dejen un like para subir más historia como esta. Sin nada más que decir, chao.